Queridos hermanos del alma, hoy vamos a revelarte una de las enseñanzas más impactantes y transformadoras que Francisco Cándido Xavier recibía constantemente del mundo espiritual, una advertencia que puede salvar tu alma de consecuencias devastadoras que pocos comprenden. Si alguna vez has sentido el impulso de orar pidiendo que le suceda algo malo a quien te lastimó, si has deseado que la vida cobre venganza por ti, si has pedido justicia divina contra tus enemigos, lo que vas a descubrir hoy puede cambiar para siempre tu destino espiritual. Durante más de 60 años de comunicación con el mundo espiritual, Chico Xavier recibió miles de revelaciones sobre las leyes que gobiernan el universo, pero ninguna era tan urgente y repetida como esta advertencia. Jamás ores por venganza, porque quien lo hace se convierte en arquitecto de su propia desgracia. Los espíritus de alta evolución le explicaban con detalles estremecedores lo que sucede en el plano espiritual cuando alguien utiliza la oración, esa herramienta sagrada de comunicación con lo divino, para pedir mal a otros seres humanos. ¿Por qué esta advertencia era tan desesperante para los espíritus iluminados? ¿Qué consecuencias terribles enfrentan quienes oran por venganza? ¿Cómo puede una oración convertirse en una trampa espiritual que nos ata a vibraciones infernales? ¿Y qué alternativas poderosas nos enseñaba Chico Xavier para manejar la ira y el deseo de justicia sin destruir nuestro propio destino espiritual? Si has sido traicionado, abandonado, humillado o lastimado profundamente por alguien, si sientes que la injusticia te consume y que necesitas que algo superior intervenga para darte la satisfacción que mereces, prepara tu corazón, porque la verdad que vas a escuchar puede ser la diferencia entre evolucionar hacia la luz o encadenarte a las sombras por tiempo indefinido. La primera razón devastadora que los espíritus revelaban a Chico Xavier sobre por qué nunca debemos orar por venganza es que toda oración cargada de odio o deseo de mal actúa como un boomerang espiritual que regresa multiplicado hacia quien la envió. Los espíritus explicaban que la oración tiene un poder creativo extraordinario en el universo, y cuando la utilizamos para desear mal a otros, estamos literalmente creando fuerzas negativas que, por ley cósmica inmutable, deben regresar a su punto de origen. Chico Xavier recibía comunicaciones desgarradoras de espíritus que habían muerto llenos de odio y resentimiento, que habían pasado años orando por la desgracia de sus enemigos, solo para descubrir en el mundo espiritual que cada maldición que habían enviado se había convertido en cadenas que los ataban a dimensiones inferiores de sufrimiento. Estos espíritus le suplicaban que advirtiera a los encarnados sobre esta trampa terrible. La ley espiritual es implacable. La energía que enviamos al universo debe regresar a nosotros. Cuando oramos por venganza, estamos alimentando fuerzas destructivas que eventualmente se volverán contra nosotros mismos, nuestras familias y nuestras próximas existencias. Es como tomar veneno esperando que mate a nuestro enemigo. Los espíritus describían casos específicos de personas que habían orado fervientemente por la ruina de quienes los habían lastimado, solo para experimentar después tragedias similares o peores en sus propias vidas. No era coincidencia, era la ley cósmica de retorno funcionando con precisión matemática. La segunda razón aterradora era que orar por venganza nos conecta vibratoriamente con espíritus obsesores y entidades demoníacas que se alimentan de energías de odio y resentimiento. Los espíritus iluminados explicaban a Chico Xavier que cuando alguien ora con intenciones malévolas, automáticamente sintoniza su alma con frecuencias inferiores, donde habitan seres espirituales de evolución muy baja que se especializan en alimentar y amplificar sentimientos destructivos.
Estos espíritus obsesores se sienten atraídos hacia personas que vibran en frecuencias de venganza como moscas hacia la miel putrefacta. Una vez que establecen conexión con alguien que ora por mal ajeno, comienzan a influenciar sus pensamientos, alimentando cada vez más el odio, la ira y el deseo de venganza, creando un ciclo vicioso que puede durar años o incluso vidas enteras. Chico Xavier recibía comunicaciones de espíritus que habían quedado completamente dominados por estas entidades inferiores después de haber orado repetidamente por venganza. Describían cómo habían perdido gradualmente el control de sus emociones, cómo sus vidas se habían llenado de conflictos y amargura, y cómo habían muerto en estados de obsesión que los mantenían prisioneros en dimensiones de sufrimiento. La tercera razón devastadora era que quien ora por venganza interrumpe su propio proceso de evolución espiritual y puede retroceder niveles enteros en su desarrollo cósmico. Los espíritus revelaban que cada alma tiene un plan evolutivo específico, lecciones que aprender, virtudes que desarrollar y karmas que resolver. Cuando optamos por la venganza, incluso a través de la oración, abandonamos el camino del crecimiento y elegimos el sendero de la involución. Los maestros espirituales explicaban a Chico Xavier que las personas que nos lastiman frecuentemente son instrumentos kármicos, enviados por nuestra propia sabiduría superior para enseñarnos lecciones específicas: paciencia, perdón, humildad, desapego o compasión. Cuando respondemos con venganza, perdemos completamente la oportunidad de aprender y crecer, y la lección tendrá que repetirse en circunstancias posiblemente más dolorosas. Algunos espíritus comunicaban que habían retrocedido siglos en su evolución por haber elegido la venganza sobre el perdón. Almas que estaban listas para reencarnar en familias amorosas y condiciones favorables habían tenido que regresar a existencias difíciles para reaprender las lecciones que habían rechazado a través de la venganza. La cuarta razón que más impactaba a Chico Xavier era que orar por venganza crea vínculos kármicos negativos con nuestros supuestos enemigos que pueden extenderse por múltiples existencias. Los espíritus explicaban que cuando odiamos a alguien intensamente y pedimos su mal, creamos conexiones energéticas que nos atan a esa persona a través de vidas futuras, forzándonos a reencontrarla una y otra vez hasta que aprendamos a perdonar y amar. Estos vínculos kármicos negativos actúan como cadenas invisibles que nos mantienen conectados a personas con las cuales necesitamos resolver conflictos. En lugar de liberarnos de quien nos lastimó, la venganza nos asegura que tendremos que enfrentarlo nuevamente, posiblemente en roles invertidos, hasta que ambas almas aprendan las lecciones del amor incondicional. Chico Xavier recibía comunicaciones de espíritus que describían cómo habían pasado vidas enteras persiguiéndose mutuamente en ciclos interminables de venganza y contravenganza, alternando roles de víctima y victimario, sin poder liberarse hasta que uno de los dos eligiera el perdón y rompiera el ciclo infernal. Antes de continuar con las razones más devastadoras por las cuales nunca debemos orar por venganza, quiero pedirte algo muy importante. Si esta revelación está impactando tu corazón, si reconoces que tal vez has cometido este error espiritual, te invito a suscribirte al canal Mensajes que Sanan. Aquí encontrarás más enseñanzas basadas en las revelaciones que Chico Xavier recibió del mundo espiritual. Conocimientos que pueden salvar tu alma de errores que tardan vidas enteras en corregirse. Tu suscripción nos ayuda a seguir compartiendo esta sabiduría salvadora con quienes más la necesitan. La quinta razón aterradora era que orar por venganza contamina nuestra propia alma con vibraciones tan densas que nos volvemos incapaces
de recibir bendiciones y protección divina. Los espíritus explicaban que la venganza es la antítesis del amor, y como Dios es amor puro, quien vibra en frecuencias de venganza se desconecta automáticamente de la fuente divina de toda bendición y protección. Chico Xavier recibía testimonios devastadores de espíritus que habían vivido años sintiéndose abandonados por Dios, sin experimentar milagros, sin recibir respuestas a sus oraciones, sin sentir paz interior porque habían contaminado su canal de comunicación divina con energías vengativas. Era como si hubieran cubierto sus antenas espirituales con barro tóxico que impedía la recepción de las transmisiones celestiales. Estos espíritus describían cómo sus vidas se habían vuelto áridas, llenas de problemas sin solución, enfermedades sin cura y sufrimientos sin consuelo, no porque Dios los hubiera abandonado, sino porque ellos mismos habían bloqueado su capacidad de recibir ayuda divina a través de la vibración destructiva de la venganza. La sexta razón que más consternaba a los maestros espirituales era que quien ora por venganza se convierte en cómplice del mal en el universo y asume responsabilidad kármica por todo el sufrimiento que su oración genere. Los espíritus revelaban que cada vez que pedimos mal para alguien, nos convertimos en co-creadores de ese mal y, por tanto, responsables kármicamente de todas sus consecuencias. Si nuestra oración vengativa contribuye a la ruina de alguien, somos responsables no solo de esa ruina, sino de todo el sufrimiento que genere en su familia, en sus hijos, en las personas que dependían de esa persona. Esta responsabilidad kármica puede crear deudas espirituales tan vastas que requieren múltiples existencias para ser saldadas. Chico Xavier recibía comunicaciones aterradoras de espíritus que habían descubierto en el mundo espiritual que eran kármicamente responsables por suicidios, enfermedades, ruinas familiares y cadenas de desgracias que se habían originado a partir de sus oraciones vengativas. El peso de esta responsabilidad los mantenía en estados de sufrimiento indescriptible. La séptima y más devastadora razón era que orar por venganza puede condenarnos a reencarnar como víctimas de la misma violencia que deseamos para otros. Los espíritus explicaban que las leyes cósmicas funcionan con una precisión absoluta. Quien desea sufrimiento para otros debe experimentar ese mismo sufrimiento para comprender la naturaleza destructiva de sus pensamientos. Los maestros revelaban casos específicos de personas que habían orado por la muerte de sus enemigos y habían reencarnado para morir asesinadas, quienes habían pedido la ruina económica de otros y habían regresado para experimentar la pobreza extrema, quienes habían deseado enfermedades para sus ofensores y habían vuelto para padecer esas mismas enfermedades. Esta no era venganza divina, sino educación cósmica. El universo nos enseña a través de la experiencia directa. Si no podemos comprender intelectualmente por qué la venganza es destructiva, la vida nos enseña a través del sufrimiento personal, hasta que aprendemos la lección del amor incondicional. Pero aquí viene la revelación más extraordinaria que Chico Xavier recibía. Existe una alternativa poderosa y transformadora a la oración vengativa que no solo nos libera del ciclo del odio, sino que acelera enormemente nuestra evolución espiritual. Los espíritus le enseñaron una fórmula específica para manejar la ira y el deseo de justicia sin contaminar nuestra alma. En lugar de orar por venganza, Chico Xavier aprendió a orar así: Señor, entrego en tus manos perfectas esta situación que me causa dolor. Haz justicia según tu sabiduría infinita, que ve lo que yo no puedo ver. Si esta persona me ha lastimado por ignorancia, ilumínala.
Si lo ha hecho por maldad, dale las oportunidades de aprendizaje que necesita para despertar su conciencia. Libérame del resentimiento y llena mi corazón de perdón. Que todo sirva para el bien mayor y para nuestro crecimiento espiritual. Los espíritus explicaban que esta oración tiene un poder transformador extraordinario porque reconoce que existe una justicia divina infinitamente más sabia que nuestra sed de venganza, que busca la redención de todos los seres, incluidos aquellos que nos lastiman. Cuando oramos así, nos alineamos con las fuerzas del bien en el universo y nos convertimos en instrumentos de sanación en lugar de generadores de más sufrimiento. Chico Xavier practicaba también una técnica específica que los espíritus le habían enseñado. Cada vez que sentía ira hacia alguien, inmediatamente enviaba pensamientos de bendición hacia esa persona. No esperaba a sentir el perdón, sino que actuaba contra sus emociones negativas, eligiendo conscientemente bendecir en lugar de maldecir. Los resultados de esta práctica eran extraordinarios. No solo se liberaba inmediatamente del peso del resentimiento, sino que frecuentemente experimentaba transformaciones milagrosas en sus relaciones. Personas que lo habían atacado comenzaban a respetarlo, enemigos se convertían en aliados y situaciones aparentemente irresolubles encontraban soluciones armoniosas. Los espíritus le revelaron el secreto de por qué esta práctica es tan poderosa. Cuando bendecimos a quien nos maldice, cuando enviamos amor a quien nos envía odio, estamos funcionando como Cristo funcionaba. Y esa vibración crística tiene el poder de transformar cualquier situación y cualquier corazón. La enseñanza final que más impactó a Chico Xavier era que cada vez que elegimos bendecir, en lugar de maldecir, perdonar, en lugar de vengarnos, aceleremos nuestra evolución espiritual de manera exponencial. Los espíritus explicaban que estas decisiones conscientes de elegir el amor sobre el odio son las que realmente nos gradúan hacia niveles superiores de conciencia. Querido hermano del alma, si has orado por venganza en el pasado, si has deseado mal a quienes te lastimaron, si has pedido justicia divina con intenciones destructivas, no te desesperes. Los espíritus enseñaban a Chico Xavier que nunca es demasiado tarde para cambiar de curso espiritual. Puedes comenzar hoy mismo a deshacer los vínculos negativos que has creado a través de la práctica del perdón sincero y la bendición consciente. Cada vez que eliges bendecir en lugar de maldecir, cada vez que oras por el bien de quien te ha hecho mal, cada vez que sueltas el resentimiento y abrazas el perdón, estás escribiendo una nueva página en tu destino espiritual. La venganza nos encadena al pasado, pero el perdón nos libera hacia un futuro luminoso. Que estas revelaciones que Chico Xavier recibió del mundo espiritual te salven de los errores que pueden costar vidas enteras de sufrimiento. La elección está en tus manos. Puedes ser arquitecto de venganza y sufrir las consecuencias eternas, o puedes ser instrumento de perdón y acelerar tu camino hacia la luz. Como decía Chico Xavier, el perdón es la llave maestra que abre todas las puertas del cielo, mientras que la venganza es el candado que nos encierra en las prisiones del infierno. Elige sabiamente, porque tu decisión determinará no solo tu destino, sino el destino de generaciones futuras que se beneficiarán o sufrirán por las vibraciones que elijas crear hoy.